sí, sí.
Muy buenas noches, queridos hermanos. Transmitimos en directo para el canal Ñan de Yarañe'e desde la parroquia San José Obrero. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger la familia. Intenciones de nuestra Santa Misa: acción de gracias al Padre Celestial, Santísima Trinidad, San José Obrero, San Carlo Acutis, San Pantaleón, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Cumpleaños: Padre Víctor Luis Cabañas, Carlos Alberto. Petición de gracias por las intenciones del Papa León XIV de este mes. Oremos por el respeto y la protección de la vida humana en todas sus etapas, reconociéndola como un don de Dios, por el trabajo de Esteban, Antonio, Manuel, Viviana, Jorge, Agustín, Tania, Joana, Zaira, Cristian, Oscar, Rosa, Gabriela, por la venta de unas propiedades por una familia, por el éxito de la cirugía de Mateo, por la conversión y liberación de una persona, Alberto, Paula, Luis, José, Albert, Emilio, María Cristina, Oscar, Agustín, Santino, Elda, Wilson, Lacmal, Derlis, Grisel, Camila, Amir, Lucas, Sandro, Velar. Salud física y espiritual: Mirna, Alicia, María Paz, Raquel y familia, María Dolinda, María Cristina, Ana María, Ilse, José Aristides, Aida, Ana, Constancia, María Constanza, Hilda, Marcela, Candela, Fanny, Alexandra y familia, Rogelio, Marta, Flavia, Patricia, Yamil, Ethel, Jack, Ever, Magdalena, Emilia, Enzo, Daniel, Graciela, Emilia, Graciela Casanelo, Viviana, Manuel, Víctor, Soledad, Feliciana, Rosa, Flora, Florencia, Marina, Felipe y familia, Fátima, Soledad, Paola, Camila, Diego, Juliano, Enrique, Joshua, Jerónimo, Fernando, Santiago, Ramón, Mario y familia, Manuel y familia, Emma, Concepción y familia, Hugo y familia, Ana María y familia, Cristian y familia, Leonardo, Hulda, María Gloria, Olinda, Mateo, Alberti, Teresa, Rodrigo, Paloma, María Carmen, Beatriz, Jorge Alejandro, Hermelinda y familia, Oilda, Alfredo, Lourdes, Blanca, Cristina, María Graciela, Lucía, Mariela, Graciela, Florencia, José María, Ivana, Carmen, Olga, Carmen, Guadalupe, Martín y familia, Carolina, Leticia, Santiago, María Lila, Marta y familia, Felicita, Nora, Noelia, Hugo, Jacqueline, Beatriz, Ricardo, Janina, Alana, Rodolfo, Odette, William, Diana, Martín, Ivo, Hugo, Luciano, Leticia, Nicole, Tania, María, Gloria y familia, Eduardo, Mirta, Teresa y familia, José Pereira, Dominga, Montserrat, César. Difuntos: almas del purgatorio: Emma, María Estela Bernardes de Tardivo, Fidencio Tardivo, Rodolfo, Alejandra, Blanca, Ruth, Avelina, Cenilde, Félix, Rubén, Antonio, Pantaleón, Gerardo, Adolfo, Natalia, Aide, Carlos, Ramona, Felicia, Juana, María Esther, Jacobo, René, Viviana, Virginia, Aida, Antonia, Óscar, Eligio, Nurimar, Capeler, Ángel Roberto Seifar, Antonio Cosia, Antonio Zacarelo, Guillermo López Moreira, Rafael Velázquez, Alfonso Velázquez, Marilín Contreras, Florencio, Karina, Rosana, Juan Luis, Juan Felicita, Juan Félix, Carlos Ramírez, Blanca Victoria, Juan Graci, Venancio, Valentín, Laureano, Jan, Graciela, Gabor, Braulio. Buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a esta Eucaristía. Hoy todos estamos invitados a unirnos en la alegría de despedir a la cruz peregrina que tuvimos la gracia de recibir y tenerlo con nosotros. Seguro deja muchas bendiciones para nuestra comunidad. También compartir la acción de gracias junto al Padre Víctor por un año más de vida. Le acompañamos en esta celebración eucarística que ofrece por todos nosotros, por la Iglesia y por la comunidad. Nuestra oración le ayudará a renovar
su consagración y fidelidad a Dios. Nos ponemos de pie y comenzamos cantando. Recemos todos juntos, unidos en un canto. Recemos por el mundo y por la humanidad, por quienes necesitan, por quienes no comprenden que Cristo es un amigo, que Cristo es un amigo, amigo de verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, Padre. Hoy, como ustedes ya saben, primero agradecemos la presencia aquí tan linda de un Jesús, porque esa cruz, sin el cuerpo de Jesús en la cruz, significa la resurrección. Pero cuando es la cruz así, sin el Jesús en la cruz, quiere decir que es resurrección. Por eso también tenemos ese paño blanco que significa resurrección, presencia de un Dios que transforma siempre nuestra vida. Y lo otro que ustedes ya saben, ¿verdad? Que hoy agradezco 60 años de vida. Entonces esto quiere decir que ya soy... No parezco que tengo 60, ¿verdad? Así me dijeron. 70 años yo creía que tenía AJ, güey. No parece de 60, parece de 70 ahí. Bueno, así es que agradezco sinceramente al Señor y también la presencia de ustedes para rezar juntos. Como decía el Papa Francisco, recen por mí, decía siempre el Papa Francisco, porque nuestra vida está para poner al servicio de los demás, y eso es lo más importante. Así es que coincide con la cruz, porque nuestra vida para llegar a la resurrección siempre significa la lucha, el empeño y procurar ir venciendo tantos obstáculos que se pueden presentar en la vida. Pero hay que tener proyectos, y creo que ese proyecto lo estamos haciendo todos juntos como comunidad. Vamos a rezar también por otras intenciones muy importantes. Electrosystem, queremos rezar con el señor Manuel Rodríguez, una empresa que ahora también se une a nosotros y que van a colaborar de a poquito también para que Ñande Yarañe pueda seguir subsistiendo. Entonces agradecemos al señor Manuel Rodríguez y a su empresa. También vamos a rezar hoy y agradecer el cumpleaños de otras personas que hoy agradecen: Alice Ayala y Jorge González. Y este Jorge González fue mi alumno también en Carlos Funnel, en Coronel Oviedo. Fue en el 89, imagínense, ya hace bastante tiempo, ¿verdad? Ya abuelo y toya de Jorge. Y también por la cirugía de Elena Silveira. Y en fin, todas las intenciones que nosotros traemos y que ponemos hoy ante el altar. Vamos a iniciar entonces nuestra Eucaristía reconociéndonos también pecadores, y le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios y Padre de todos los dones, de quien procede cuánto tenemos y cuánto somos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa bondad y amarte con todo nuestro corazón, especialmente hoy, al agradecerte estos 60 años de vida, que sean energías y fuerzas para sembrar el reino de Dios.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Por favor, al propietario de un vehículo marca Hyundai Creta que está está obstaculizando el paso de alguien que necesita salir con urgencia, si puede movilizar su vehículo. Muchas gracias. Lectura del libro de Jeremías. Así me habló el Señor: ve a comprarte una faja de lino, te la ajustarás a la cintura, pero no la meterás en el agua. Yo compré la faja conforme a la palabra del Señor y me la ajusté a la cintura. La palabra del Señor me llegó por segunda vez en estos términos: toma la faja que habías comprado y que llevas puesta en la cintura. Ve enseguida a Perat y escóndela allí en la hendidura de una roca. Yo fui a esconderla en Perat, como el Señor me lo había indicado. Al cabo de muchos días, el Señor me dijo: ve enseguida a Perat y recoge la faja que yo te mandé esconder allí. Yo fui a Perat, cavé y recogí la faja del lugar donde la había escondido. La faja estaba estropeada, no servía para nada. Entonces la palabra del Señor me llegó en estos términos: así habla el Señor: de esa misma manera destruiré el orgullo de Judá y el orgullo de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras, que sigue los impulsos de su corazón obstinado, que va detrás de otros dioses para servirlos y postrarse delante de ellos, será como esta faja que ya no sirve para nada. Porque así la faja se adhiere a la cintura del hombre. Yo me había adherido a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, oráculo del Señor, para que ellos fueran mi pueblo, mi renombre, mi honor y mi gloria. Pero no han escuchado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Despreciaste al Dios que te engendró, despreciaste al Dios que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró, olvidaste al Dios que te hizo nacer. Al ver esto, el Señor se indignó y desechó a sus hijos y a sus hijas. Despreciaste al Dios que te engendró. Entonces dijo: les ocultaré mi rostro para ver en qué terminan, porque son una generación perversa, hijos faltos de lealtad. Despreciaste al Dios que te engendró. Provocaron mis celos con algo que no es de Dios, me irritaron con sus ídolos vanos. Yo provocaré sus celos con algo que no es un pueblo, los irritaré con una nación insensata. Despreciaste al Dios que me engendró. Aleluya, 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 aleluya,
Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Gloria Señor. a ti, Señor. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto Jesús lo decía a la muchedumbre por medio de las parábolas, y no les hablaba sin parábolas para que se cumpliera lo que había anunciado el profeta: hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Entonces, muchas gracias por las oraciones, y sobre todo veo que parece que somos muchos los de julio. Vos ya sos de agosto, el primero ya no. ¿Cuándo es tu cumple, Luis? 29 de julio. Entonces, Santa Marta. Bueno, pero hay muchos que justamente ahora cada vez que dice: Padre, te felicito, pero ayer fue mi cumpleaños, Santa Ana y San Joaquín. Mañana mi cumpleaños, 28, ahora 29, y así. Así que la próxima vamos a juntarnos toditos los que somos de estos días, ¿verdad? Hay otros que cumpleaños en estos días también. A ver, que están aquí. ¿Viste? Allá está uno. ¿Cuándo es tu cumpleaños, che? 19 ya fue. Bueno, entonces rezamos también por vos ahí. Bueno, y así cada uno. Entonces, fíjense, este es motivo simplemente para agradecer a Dios. Y lo que hemos escuchado en la palabra de Dios, por una parte, es un llamado siempre de atención. ¿Por qué? Porque en nuestra vida, como decía San Juan Bosco, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Esta es siempre la máxima que don Bosco había utilizado muchísimo en la educación, uno de los más grandes pedagogos, ¿verdad?, que inventó este sistema que se llama el sistema preventivo. O sea, prevenir antes que curar, ya de verdad, o sea, prevenir de experiencias dolorosas, de experiencias que él sufrió justamente acompañando a los jóvenes, que los veía en el vicio, que los veía en la cárcel, ¿entienden? La Generala se llamaba la cárcel en Turín. Y ante esa situación, él, con la gracia de Dios, y don Bosco también era leonino, ¿verdad? Porque don Bosco nació el 16 de agosto también, así es que tenía esa fuerza y ese deseo siempre de ser generoso, y por eso que él proponía este sistema. Dios nos puso en este mundo para servir verdaderamente a los demás. Tenemos que estar al servicio, mirar, entender, saber. Decimos nosotros con nuestro rico idioma guaraní, Eikei Pirebe, ¿verdad?, para poder tener esa gran misericordia. Y bueno, desde aquí es que esta primera lectura también, porque todo sistema preventivo, prevenir, es porque queremos entonces reconstruir el mundo, reconstruir a la persona, reconstruir la familia, reconstruir todo lo que está caído. Y justamente hoy coincide muy lindo en este día porque leemos a Jeremías, y el mismo nombre Jeremías, Yarajia, Yahvé reconstruye. Yahvé vuelve a levantar lo que está caído. Entonces, por eso aquí el Señor le llama y le dice a Jeremías: vos sos primero el que tenés que vivir vos esta experiencia. Y por eso le da estilo una parábola, le dice lo que vas a hacer, un signo. Jeremías siempre actúa a través de simbologías para que el pueblo mire y entienda qué es lo que está haciendo Jeremías. Le llama la atención. De todo hace Jeremías. Hasta en un momento le dice que tiene que volverse como un loco, ¿verdad? Y entonces, en otro momento que tiene que ponerse ahí como con su valija, vamos a decir así, y partir, hacer un agujero en la muralla y partir, caminando. Ahí está lento, ¿verdad? Pero simplemente son los símbolos de un sistema como Dios quiere prevenir y nos quiere ayudar a nosotros a mirar nuestro verdadero camino, entender. Siempre es así el Señor. Se adelanta a la situación. Ve a comprarte una faja de lino.
es decir, un cinto sería, un cinto, de cuare, te la ajustarás a tu cintura, pero no la meterás en el agua. Y así, compré, dice, esa faja, hice lo que el Señor, y después me dice, ahora anda y enterrá, ahí, en la arena, ahí anda a enterrar. Y me fui, hice también, dice. Y después de un cierto tiempo el Señor me vuelve a decir, ahora anda a sacar otra vez esa faja. Después de mucho tiempo, me voy, saco esa faja que yo había enterrado ahí, en la arena, y encontré que estaba todo podrido. Todo podrido. Entonces dice, bueno, ahora irás y le dirás a tu pueblo Israel, como esa faja, que es la que te tiene que ayudar a ceñirte, quiere decir que justamente por eso les decía, nos coincide tan lindamente hoy también con la presencia de la cruz, que nos evangeliza, la cruz peregrina que llegó hasta nuestra parroquia y nos hace entender, ceñirse la cintura, ceñirse el lomo, quiere decir trabajar, empeñarse, trabajar sobre todo a favor siempre del bien, procurar y bueno, ajustarse el cinto, decimos nosotros. Esa es una expresión que nosotros siempre utilizamos cuando las cosas no están funcionando bien. Aquí tenemos luego una economía, no sé cómo dijeron la última vez este ministro de Economía que salió, que se retiró, que estamos en una economía de guerra, así algo así dijo, ¿verdad? Bueno, entonces por decir que hay que ajustarse un poco el cinto, ¿verdad? Entonces saber cómo tenemos que economizar, cómo tenemos que utilizar de los recursos y las riquezas. Y por eso, en realidad aquí, el Señor no solamente está pidiendo que nos ajustemos el cinto en una forma así directa, literal, sino que el verdadero cinto que tenemos que ajustar es aquí, ¿verdad? O sea, ajustar nuestra mentalidad de acuerdo a lo que el Señor nos pide, como el Señor quiere que nosotros vivamos. Y entonces, así habla el Señor. De la misma manera es como yo voy a destruir el orgullo de Judá. Si es que ustedes no se ajustan verdaderamente de acuerdo al mandamiento del Señor, ustedes mismos se van a autodestruir, porque ese cinto dice que se pudrió todo. Entonces quiere decir que viene la corrupción, se pudre todo, entonces ya no sirve. Dice luego aquí, ese pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras, que sigue más bien los impulsos de su corazón obstinado y va detrás de otros intereses. Bueno, en fin, esto es lo que el Señor nos decía en esta primera lectura. Pero, como siempre, el Señor nunca nos deja en el sentido negativo. Incluso la cruz, como les decía, esta cruz que significa una cruz de resurrección, no está aquí, ha resucitado. Pero ¿cómo llega esta resurrección? Y aquí está en el Evangelio la respuesta que hoy nos da el Señor. Y nos propone, dice, que ese reino de Dios, la resurrección, la vida nueva, se parece a ese granito de mostaza que un hombre sembró, dice, en el campo, pero después comienza a crecer. Vos no sabés cómo, dice, pero comienza a crecer, se hace grande, se hace más grande que las hortalizas. Incluso ahí, dice, vienen los pájaros del cielo a cobijarse en esas ramas. Tan chiquitito, pero sin embargo, ¿cómo es esto? Ahora es mucho más que un arbusto que incluso sirve de nido para otras personas. Quiere decir, queridos hermanos, que para reconstruir el mundo, nuestra sociedad, nuestra familia, nuestra parroquia, nuestros grupos, ahí está la fuerza del Señor. Nadie tiene que decir, soy demasiado chiquitito, yo no puedo hacer nada. Claro que sí, en lo poco y en lo pequeño. Y eso yo agradezco a Dios, ¿verdad? Hoy, al cumplir también estos años, porque siempre el sacerdote también, 32 años de sacerdocio, voy a cumplir, ¿verdad?, al final de este año, y uno va teniendo una experiencia de relación, y uno escucha de todo, ¿verdad? Y como dice el Evangelio verdaderamente, desde lo pequeño Dios hace surgir tantas cosas maravillosas. Dice que una vez cuando Don Bosco se iba hacia Francia, ya estaba viejito, él murió a los 72 años y más o menos tenía ya 70, ya estaba enfermo, pero como el Papa le había pedido que construyera la basílica que está ahí frente a Termini en Roma, la basílica dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, viejito,
Y don Bosco era famoso porque los sacerdotes en Turín dice que no le llamaban más don Bosco. ¿Cómo le llamaban? Don Busca, don Busca. Y entonces el Papa también le dijo, te oye por acá, plata, etcétera, que necesito, quiero que me construya una basílica ahí en Roma. Y claro, para don Bosco, un deseo del Papa era una orden para él. Bueno, así es que se va por España, va por Francia, en fin, va recorriendo y ahí va pidiendo dinero. Y dice que cuando él iba, la gente, él ya tenía fama de santidad, le conocían sus obras, aquí por América Latina, por muchos lugares, ¿verdad? Don Bosco ya era famoso por lo que había hecho y los colegios y las obras y cómo se dedicaba a los chicos de la calle, en fin, muchas de esas obras hermosas que hizo. Y dice que la gente le aplaudía, don Bosco, don Bosco. Incluso ahí en esa iglesia famosa, la Magdalena de París, ¿verdad? Ahí entonces hacía su prédica y la gente venía, los franceses, y le ponían la platita porque él decía, vengo para eso, con esa finalidad, en Sarriá, etc. Incluso hay una señora, se enamoró tanto de lo que decía don Bosco y lo que pedía, que le regaló ahí una de las obras que hasta ahora está, ¿verdad? Una de las más grandes. Después ahí en Martí Codolar otro, después el famoso Sacré-Cœur, ahí en Barcelona, etc. Bueno, en fin, muchísimas cosas de esos milagros que Dios obra. Y él decía, si toda esta gente supiese de dónde yo vengo. Dice, yo vengo de una familia campesina, que incluso perdí mi padre, mi mamá, Margarita, cuando tenía 3 años. Se confrontó con la vida, enfrentó y me hizo estudiar y todo lo que sea. Imagínense en aquel tiempo que habían salido recién de los problemas, ¿verdad?, de guerra con Francia, todo eso, que era una pobreza tremenda. Pero hoy aclaman y aplauden, pero si supieran de dónde vengo, es decir, de lo más pequeño. Entonces eso es lo que nos está diciendo hoy el Evangelio. Así es que nuestra vida tenemos que mirarlo desde ese punto, es decir, de lo pequeño, esa pequeña semilla, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Creo que todos entendimos, ¿verdad?, lo que significa esto, ¿verdad? Porque desde lo pequeño, en la medida en que nos ponemos en las manos de Dios, entendemos también todo nuestro caminar, nuestras cruces. Ciertamente que el Señor también bendice, pero no somos nosotros, es la vida que Dios nos da y que tiene una misión muy importante. Y bueno, después vendrán otros a cobijarse, ¿verdad? A cobijarse ante eso que fue tan chiquitito al comienzo, esa semillita, pero que Dios lo hizo germinar, lo hizo crecer y hoy puede servir para tantas personas que hacen un camino de Dios. Así es que pidamos al Señor esta gracia para cada uno de nosotros, y yo también pido esa gracia al Señor y agradezco estos 60 años que me ha regalado, y ojalá que lo pequeño que vamos haciendo en el día a día también en el futuro pueda ser como esa, mucho más que hortaliza, ese arbusto, donde tantos otros jóvenes, familias, cristianos puedan encontrar esa gracia del Señor. Que así sea. Que así sea. Presentamos ante el Señor nuestras intenciones. Respondemos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Óyenos. Por el Papa León XIV, los obispos y por todos los sacerdotes, para que Él conserve en ellos la gracia del Espíritu Santo, sirvan con toda fidelidad a la Iglesia. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros gobernantes guíen al pueblo con sabiduría y justicia, trabajando con verdadera vocación de servicio para construir una sociedad
más justa y fraterna. Oremos al Señor. Te rogamos, Rogamos, óyenos. Para que con nuestros gestos y actitudes hagamos presente el reino de Dios en nuestros ambientes. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que el Espíritu Santo le dé las gracias que necesite para continuar evangelizando a través de Ñandeyarañe. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Rezamos también y ponemos todas estas intenciones, también 72 años de Carlos Alberto, que agradece al Señor hoy, también por el cumpleaños de Alice Ayala, Jorge González, también rezamos especialmente por la cirugía de Elena Silveira y agradeciendo al Señor también todos los que se van adhiriendo al proyecto de Ñandeyarañe, especialmente hoy a Electrosystem, que está entrando también para ayudar a la evangelización al señor Manuel Rodríguez. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Junto con el pan y el vino, ofrezcamos al Señor nuestro corazón, para que su gracia haga fructificar en nosotros los dones de su reino. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Bendito sea, Señor, Dios Señor, por este pan, mi Dios, del trabajo del hombre, bendice al Paraguay, de salvación. que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, Por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza por los dones recibidos. Y te rogamos que dirijamos a la gloria de tu nombre lo que sin mérito nuestro nos has concedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Demos gracias a Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con amor celebramos su muerte, con viva fe proclamamos su resurrección y con firme esperanza guardamos su gloriosa venida. Por eso, con los ángeles y santos te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral, todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Todas las personas, quiero rezar especialmente a quienes en estos 32 años de sacerdocio también pude prestar ese servicio sacerdotal, que son seguramente muchas personas que ya han partido a la gloria de Dios, que tengan el descanso eterno, que el Señor ya les tenga en el cielo, y que también ellos nos bendigan en estos días, especialmente en nuestra vida. Y ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, que es aquí nuestro santo patrono en esta parroquia, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El reino tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para El sanar. cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén.
El Señor nos alimenta para que seamos buen trigo y levadura de amor en el mundo. Acerquémonos a comulgar con fe. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa, todos unidos al comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Eucaristía es un regalo. Eucaristía es un gran don. En esta mesa lo celebramos todos unidos al comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Cristo está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. María está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Avisos parroquiales. El miércoles 29, cierre del curso de formación de lectores y monitores. Habrá un compartir y entrega de certificados. Continúa la comunidad de jóvenes de San José Obrero el sábado 1 de agosto. Para los que quieren formar parte, las puertas siguen abiertas. El jueves 6 de agosto iniciamos el novenario a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción. A las 18:20 el Santo Rosario y a las 19 horas la misa. El sábado 15 de agosto no habrá misa de 11 horas. Muchas gracias, Padre. Bien, queridos amigos, la cruz que vino a nosotros el 18 desde la parroquia de los militares, castrense, ahora tiene que
retomar nuevamente su camino. Ahora va a ir a la comunidad de los heraldos, por eso están aquí estos hermanos nuestros. El padre Kirchner, el que está ahí. Ah, no, se parece. Iba a decir el más chico de todo, el decanato. Bueno, entonces al terminar, al dar toda la bendición el padre, antes de que pueda decir, podemos ir en paz, vamos a acompañar con algún cántico esta imagen. Ustedes tienen su camioneta allí, reverendos. Ahí, bueno, ¿acá o allí? Ah, bueno, entonces vamos a acompañar la cruz que se va, y de allí luego va a ir a Schoenstatt, finalmente al Opus, y después no sé a qué decanato, pero dijeron que iba a ir acá a Cupé unos días, ¿eh? Así que muchas gracias al Señor por esta gracia, esta cruz peregrina, que hace 18 años está dando vuelta por el Paraguay, por cada una de las diócesis, parroquias, oratorio o ñoía, como se suele decir. Padre, hoy es el cumpleaños del Padre Víctor, ¿verdad? Cumplen, como suelo decir, lo que a ustedes que les importa. Así que muchas felicidades al Padre. Le damos un fuerte aplauso por todo el servicio que él realiza, no solamente a nivel de parroquia, sino a nivel nacional con Ñandi Yarañé, además de sus múltiples compromisos como docente en la Universidad Católica y en otros lugares. Así que Dios le siga bendiciendo y acompañando con más salud y más capacidad de energía. Gracias, Padre. Bueno, y eso también tengo que aprovechar, ¿verdad?, para agradecer siempre a toda la comunidad este servicio, en la persona también aquí del Padre Silvio, porque es un lugar donde uno se encuentra siempre a gusto, con ese cariño de familia que uno va sintiendo, ¿verdad? Y esto es muy lindo. Y después hay un brindisito también, ¿verdad?, que prepararon aquí desde la parroquia. Bueno, y agradeciendo. El señor Carlos Alberto está aquí, que cumple 72 años. Está, es tu esposo, no está aquí, no vino. Bueno, rezamos por él entonces, que el Señor también le bendiga en este día especial de su cumpleaños, por sus intenciones. Y bueno, así es que vamos a ponernos de pie, vamos a hacer esta oración final y después preparaste ya el canto a la cruz, ¿verdad? Entonces, para acompañar, pueden pasar ya aquí, por favor, los heraldos, pueden pasar aquí, venga ya cerca de la cruz, así con esta oración y después ya enseguida con el canto que vamos a hacer. Nosotros así vamos a darnos la vuelta después, ¿verdad?, cuando va saliendo la cruz, y le vamos acompañando para que ellos también. Esa cruz sale de ese pedestal. Sí. Bueno, incluso pueden agarrar luego y sacar ya y vengan aquí luego ya haciendo. Sí, hay una oración que vamos a hacer. Bueno, levanten un poco fuerza, saquen un poco de ahí y tráiganlo aquí en el centro. Levanten la cruz, saquen, ese sale esa cruz. Levanten, saquen hacia arriba. Eso era. Después los otros que van a llevar el pedestal. Y vengan aquí en el centro mirando hacia nuestro pueblo, hacia nuestra gente. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Bueno, ahora vamos a hacer entonces esta oración. Soy cristiano y en salud, yo la haré brillar. Soy cristiano y en salud, yo la haré brillar. Soy cristiano y esta luz, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Ahora entonces hacemos esta oración a la cruz peregrina. Jesús, tú que cargaste con amor esta cruz, enséñanos a poder cargar con nuestras cruces, a poder reconocer en cada una de ellas tu mensaje de misericordia y esperanza. Muéstranos, Señor, que esta cruz no es una carga y ayúdanos a abrazarla cada día. Que esta cruz que peregrina con nosotros encienda nuestros corazones y nos ayude a ser constructores del bien común, a ser testigos de tu amor donde haya dolor.
haznos instrumentos tuyos, llevando mensajes de paz, amor y esperanza a toda la comunidad arquidiocesana. María Santísima, a los pies de la cruz, te acogimos como Madre nuestra y tú como hijos a nosotros. Acompáñanos en este camino y enséñanos a escuchar la voluntad del Padre. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y un fuerte aplauso entonces para esta comunidad también que hoy lleva esta cruz a su comunidad. Bueno, y podemos ir cantando. Nosotros desde su lugar nos pueden acompañar, pueden dar la vuelta así siguiendo y después nosotros damos los Soy últimos cristiano avisos. y esa luz yo la haré brillar. Soy cristiano y esa luz yo la haré brillar. Soy cristiano y esa luz yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. Bueno, ¿vos tenés algunos avisos todavía? No, vamos Yo a cantarle. Bueno, entonces, después también aquí la parroquia, aquí en la puerta, al entrar ahí, tenemos un brindis, será un compartir para todos, así que nadie puede faltar. Y después a las 8:30 nuestro curso se va a retrasar un poco, a las 8:30 vamos a comenzar el curso, así que media horita para compartir un poco. Que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz, en tu día dichoso, que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz.